Quisiera retomar 3 comentarios a partir de las reflexiones de los que me antecedieron aquí en la mesa. Primero, creo que Pietro Ameglio hizo un relato muy preciso de lo que llamaría el camino a la rebelión del dolor, que es lo que estaríamos viviendo, de los eventos previos a partir del 2011 que anteceden a este momento. Me parece que lo que él mismo menciona, esa frontera que se ampliaba, se ha convertido casi en un callejón sin salida. Creo que todos los que estamos aquí hemos vivido experiencias que recuerdo hace años, compartíamos cuando decíamos que conocíamos a alguien o a un familiar que estaba en el otro lado, que se iba a Estados Unidos. Ahora nuestras experiencias son de alguien que ha sido extorsionado, nosotros mismos, de alguien que ha sido secuestrado, de alguien que han asesinado. Me parece que este mapa de la violencia del país ha alcanzado la biografía de millones y ese es el punto central de la reflexión que quisiera compartir con ustedes y que se ha convertido en el centro de estas mesas, porque este evento fue organizado hace varios meses y bueno, hubo esta enorme coincidencia con los acontecimientos que estaban pasando que nos permiten centrar la reflexión en el tema fundamental de la violencia y qué puede hacer qué pueden compartir personas que una y otra vez, uno y en otro lugar, han tratado de confrontarla, enfrentarla de varias maneras. Quisiera también de allí partir de sobre algo que dijo Carlos Martín en relación a esta invisibilidad de las víctimas, ¿no?, de estas estrategias, y que creo que eso fue uno de los puntos centrales del movimiento de paz con justicia y dignidad, ¿no? Aquí Pietro, uno de los actores principales, aquí hay varios, apuntaron eso, es decir, cuando Javier Sicilia dijo, mi hijo tiene un nombre y un rostro y en este país hay 40,000 personas que no sabemos sus nombres y sus rostros. Eso fue un punto fundamental, fue un cambio fundamental en el país. Me parece que eso, independientemente, porque cuando surge el movimiento, surge en coincidencia con los procesos electorales. Y ahí va a ser mi última reflexión, y puso en entredicho esta circunstancia fundamental, estructural que está viviendo con el país. Sí, perdón. Sí, de nada. Esta circunstancia que le tocó vivir al movimiento cuando surgió, de que había una competencia política por renovar los poderes federales, planteó algo fundamental que resumió el movimiento, y Javier con mucha consistencia: vivimos una emergencia nacional. Ese es el punto fundamental donde nos tenemos que enfocar todas las fuerzas sociales de este país. Y por último, retomo la reflexión de Rafael Anderreche en términos de el lugar donde estamos, qué posibilidades hay de construir una agenda amplia, interclasista, interétnica, interregional, de ciudadanos que puedan realmente cambiar cualitativamente esta expansión de la violencia en el país. ¿Qué hacer con la relación entre ciudadanos, comunidades, pueblos y los gobiernos y partidos políticos en un Estado nacional en mutación? Hace 25 años, miles de mexicanos caminaron por calles y carreteras exigiendo terminar con el régimen autoritario que impedía establecer un sistema democrático en el país. Hoy en día, los ciudadanos, principalmente estudiantes, vuelven a tomar las calles para exigir detener el estado de terror que se sigue diseminando por el territorio nacional. La llamada transición democrática fue secuestrada por los actores que se suponía eran los responsables de consolidarla. Los partidos políticos se sumaron al desmantelamiento del Estado y en la llamada globalización económica
se convirtieron en administradores y custodios de un avasallante capitalismo salvaje, cuya vertiente más siniestra ha sido el llamado crimen organizado. La geografía del país aceleró este proceso. El mercado del norte, drogas y armas, se multiplicó exponencialmente en una cultura machacada día a día por el concepto del dinero y el éxito. Se instaló la metáfora del rufián como el arquetipo del sagaz triunfador. El sistema político electoral fortaleció esos circuitos de la economía del crimen. Dinero y votos se volvieron inseparables. Contar los votos dejó de ser el problema. El dinero detrás de ellos se encargó de lavar la democracia mexicana. Las aspiraciones de cambios, reformas, opciones, alternativas políticas y sociales, búsqueda de nuevos caminos de forma pacífica, toda esa energía social, creativa, se encontró ante la amenaza cotidiana de la violencia a la vuelta de la esquina, asistida por una impunidad sistémica. México se convirtió en un territorio de muerte, de la muerte, para cientos y miles de migrantes, ya no más una tierra de refugio, o al menos de paso sin tanto riesgo como lo fue en alguna época. Ante esta cruenta evidencia del país de las fosas, los discursos de los políticos en estos últimos días están huecos. Ellos no pueden cambiar un ápice esta realidad. Incluso muchos ni siquiera la ven. Creen que lo que en estas últimas semanas ha sucedido es un conflicto más que se puede administrar para archivarlo y volver a apostar al olvido, apoyados en el vértigo de las exigencias cotidianas de sobrevivencia y en el uso del espectáculo masivo de los múltiples entretenimientos. En el fondo hay un hueco inmenso, un vacío que explica en parte la carencia de sensibilidad y la falta de horizonte político. La distancia del poder con la realidad cotidiana de los habitantes del país se aceleró en los últimos años. El sistema político mexicano, un anacronismo en su expresión misma, está resquebrajado por dentro y no tarda, si no es que ya se iniciaron sus cruentas pugnas internas frente a los vacíos de poder que en él se manifiestan. Los grandes intereses económicos no están cruzados de brazos y pronto dejarán ver su presencia. Y sí me gustaría subrayar aquí esta parte. En algún momento, cuando estuvimos cercanos en los 90, colaborando con el doctor Nava, yo recuerdo ese líder democrático regional que tuvo un impacto nacional muy importante. Decía el doctor: ya no sé quién me está usando, ya no sé a quién sirvo. Y ese es uno de los enormes riesgos, sobre todo los jóvenes estudiantes en las calles hoy en día, si no son acompañados por los ciudadanos, por el conjunto de la sociedad, convertirse en alfiles de otros poderes que se enfrentan. El pacto de arriba de la pirámide que la transición democrática reforzó perdiendo su camino está llegando a su fin. Este es parte del contexto donde las marchas que exigen fin a un Estado cómplice del crimen se expresan. Los ciudadanos, con sus múltiples organizaciones, tendrán que construir la agenda que permita acotar y reducir la violencia y devolverle al país su inspiración, confianza, creatividad y camino. El rostro desollado de Julio César Mondragón es el espejo donde la nación se mira e interroga, y el cariño y valor de la joven Marisa, su esposa y viuda, es el aliento que vence al viento helado del odio y reclama justicia. Gracias.